¿Qué tiene que ver la adicción a la pornografía y la masturbación con el éxito? ¿Por qué es tan importante entender esta conexión que existe entre este tipo de adicción con el logro de tus objetivos y la vida que deseas? Si quieres saber la respuesta a esta pregunta, quédate en este capítulo porque hoy vas a entender las claves que existen detrás de esta pregunta. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal, no olvides activar la campanita para que te enteres de todo el contenido que está subiendo la academia de manera diaria. Así que vamos con la introducción y empezamos a hablar sobre este tremendo tema. Bienvenido Clan de Luz, mi nombre es Carlos Vázquez, soy miembro de la Academia Minkoff y también soy escritor y coautor de este maravilloso libro que se llama Tú no eres tú, el secreto que debes conocer para transformar tu vida. Las páginas de este libro tienen una información valiosísima que te va a permitir encontrar las claves necesarias para que empieces a transformar tu vida y llegues a ese estado del ser que tanto anhelas. Así que te invitamos cordialmente a que te conviertas en uno de nuestros estudiantes adquiriendo uno de estos libros, porque así te vas a enterar en detalle con un lenguaje muy simple ¿cuál es este gran secreto que tienes que conocer para llegar a ese estado del ser? Y como ya te lo habíamos manifestado en la introducción, hoy vamos a hablar sobre un tremendo tema que tiene que ver con la adicción a la pornografía, la masturbación y también la adicción al sexo. Es importante entonces tomar este tema con la mayor amplitud posible, con la mayor perspectiva posible, porque lo que quiere la academia es entregarte una perspectiva que te permita comprender y reflexionar sobre lo que vamos a hablar hoy, sin el ánimo de querer dictar lo que tienes que hacer, porque esa no es nuestra intención. Más bien nuestra intención siempre ha sido educarte y mostrarte desde todos los ámbitos posibles cómo llegar al éxito, cómo tener esa vida que tanto deseas. Así que pon mucha atención porque empezamos a hablar desde este mismo minuto. Convencer a las personas de que la adicción a la pornografía y la masturbación es clave para frenar el éxito es muy difícil, porque estamos en una sociedad donde se impulsa a la gente joven, sobre todo, a hacer todo lo contrario. Es decir, se argumenta que es muy bueno para la salud mental, para la salud física, para las relaciones, porque hoy es importante tener una relación más libre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si lo pensamos bien, es todo lo contrario. La mayoría de la gente no es consciente de los peligros a los que está sometido si sigue haciendo este tipo de cosas, es decir, si sigue teniendo este tipo de adicciones. Hoy vamos a explicar con evidencia científica, pero también vamos a explicar lo que han dicho los más grandes gurús, maestros espirituales y además los más grandes empresarios de toda la historia acerca de masturbarse, de la adicción al sexo, de la pornografía y de todas estas prácticas o cosas que hace que la gente arruine literalmente sus vidas. Es importante que esto no lo creas, sino que más bien lo compruebes. Y una vez que lo hagas, vas a tener la oportunidad de poder replantearte, reflexionar y entender por qué a veces sientes que tu vida no avanza y no estás entendiendo el por qué. Para entrar en este tema, vamos a empezar con entender qué es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tienes en tu cuerpo. La dopamina básicamente es el neurotransmisor de la motivación. Es el neurotransmisor que te impulsa a buscar la gratificación inmediata. Si alguna vez has tenido antojos, por ejemplo, de comerte un dulce, se lo debes a la dopamina. Si has pasado horas, por ejemplo, jugando un videojuego en el computador o en la consola de videojuegos, también se lo debes a la dopamina. Si te pasas horas viendo videos cortos de TikTok o Instagram, también la dopamina es el principal responsable. Pero también la dopamina es la responsable, por ejemplo, de que te levantes en la mañana con ganas de conquistar tus sueños, con ganas de conseguir logros, con ganas de lograr que tu vida avance a ese siguiente nivel. Todo esto entonces es la dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor muy importante, especialmente para cambiar tu vida y conseguir tus objetivos. Pero todo lo que tiene un gran poder en tu vida también conlleva una gran responsabilidad. Porque un poder mal utilizado te puede construir, pero también te puede llevar a tu vida a que sea un desastre. También
puede que la dopamina en este caso te lleve a un siguiente nivel, pero también te lleve a pasar por problemas, por ejemplo la pobreza, la enfermedad, el desamor. Todo eso puede tener un origen también en el mal uso que se le da a la dopamina, que como ya sabes es el neurotransmisor del logro, pero también es el neurotransmisor del fracaso. Esto se convierte y se transforma en una paradoja porque la misma semilla puede contener la bendición o la maldición y todo va a depender de cómo tú la uses y de quién controla a quién. Es decir, si dejas que la dopamina te controle a ti, estarás en un camino de perdición. Pero si tú controlas la dopamina sabiendo cómo funciona, será un camino de bendición. Hay un experimento que se hizo con ratas a las cuales se les inhibió los niveles de dopamina, es decir, no podían acceder a la dopamina. Entonces, esto provocó que ni siquiera tuvieran ganas de comer. Les ponían su comida favorita y no comían porque se les había quitado la dopamina. Por eso que este neurotransmisor es muy importante, pero también es lo que te hace adicto. Adicto a las drogas, adicto al sexo, adicto al tabaco, adicto al alcohol, a todas las cosas que te dan un placer inmediato. De todo eso es responsable la dopamina. Así que este neurotransmisor es muy especial. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que el cuerpo siempre trata de mantener la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? Es el equilibrio del medio interno, es decir, el equilibrio del cuerpo. Entonces, el cuerpo siempre está subiendo o bajando las hormonas para que siempre haya una estabilidad en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Cuando tú tienes demasiada dopamina, cuando te vas a un extremo de dopamina, lo que hace el cuerpo es cortar los receptores de dopamina. Entonces, los inhibe. En otras palabras, la dopamina es como un mensajero en tu cerebro que te hace sentir bien cuando logras algo. Pero si hay demasiada dopamina, puede causar problemas. Puedes sentirte nervioso, puedes tener dificultad para concentrarte o incluso volverte adicto a cosas como las drogas o el juego. Es como si tu cerebro estuviera demasiado emocionado todo el tiempo y eso en ningún caso es bueno para ti. Y esto es porque vas a tener la sensación de que cada vez necesitas más y más. Por eso, las personas que son adictas a la pornografía, la primera vez que lo ven, tienen un subidón de dopamina y después ya necesitan dosis más fuertes. Esto ocurre mucho con esto, pero también ocurre con las relaciones sexuales, con el alcohol, con las drogas, con el tabaco. Por eso, por ejemplo, una persona empieza fumando un cigarro y acaba fumando 2 cajetillas al día, porque necesita más dosis de dopamina. También ocurre, por ejemplo, cuando estamos adictos a un videojuego. Cada vez tenemos que jugar más y más. También ocurre, por ejemplo, con la comida chatarra. Y ahora, últimamente, está ocurriendo también con los videos de las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando te vuelves adicto a la dopamina, tu cuerpo cada vez necesita más, porque cuando haces algo que te hace sentir bien, como comer algo delicioso o ganar un juego, tu cerebro libera dopamina, que es como una recompensa. Pero si haces eso muchas veces, tu cerebro se acostumbra y quiere más y más dopamina para sentirse bien. Entonces, puedes empezar a buscar esas cosas todo el tiempo, incluso cuando no es bueno para ti. Es como querer más y más dulces porque te encantan, pero en este caso tu cerebro es el que necesita la dopamina. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que cada vez tenemos menos receptividad a la dopamina, o sea, que aunque consumas más de las cosas que hemos mencionado, como por ejemplo la pornografía, los videojuegos, las series, los videos, etcétera, etcétera, cada vez conseguirás menos dopamina y los problemas de tener poca dopamina son la fatiga, el insomnio, el libido bajo, la falta de motivación, estrés, falta de memoria, ansiedad social, adicción al azúcar, al chocolate o inhabilidad para conectar con otras personas. Por eso podemos decir que tenemos adicción al azúcar, pero el azúcar en ningún caso es energía. El azúcar son disparos hacia arriba de glucosa en la sangre y activa la dopamina, pero cuanto más azúcar consumas, más necesitarás después para activar los mismos niveles de satisfacción que antes. Esto es un círculo vicioso del que no puedes escapar. Las personas entonces que son adictas a las relaciones sexuales
cada vez necesitan más. Las personas que son adictas al chocolate o los dulces cada vez necesitan más. La gente que es adicta a los videojuegos cada vez tiene que pasar más horas jugando. La gente que está adicta a las redes sociales cada vez necesita pasar más tiempo para satisfacer estos niveles de dopamina. Por ejemplo, hay funciones en los teléfonos móviles que cuentan las horas que pasas en las distintas aplicaciones y te informa también de la cantidad de horas que le dedicas al teléfono móvil e incluso a cada aplicación. Si puedes hacer este ejercicio, revísalo porque te vas a sorprender con la cantidad de tiempo que estás perdiendo en tu vida. Y si tenemos en cuenta que la calidad de tu vida es la calidad de aquello a lo que le prestas atención, porque como sabes, donde va la atención, va la energía y en eso te conviertes, te darás cuenta de todo el tiempo que estás desperdiciando y como ya te lo hemos comentado en otros capítulos, tu tiempo no vuelve. Es el activo más importante que tienes en tu vida y es el que debes cuidar con muchísimo más atención, incluso más que el dinero. Por eso, cuando decimos que no tenemos tiempo para trabajar en nuestros sueños, esa justificación se cae de inmediato, porque todos tenemos las mismas horas del día y ya hemos podido ver que muchas personas tienen grandes logros y otras simplemente fracasan o llevan una vida de supervivencia porque han destinado su tiempo a gastarlo en cosas que solo entregan una gratificación inmediata, es decir, entregan niveles de dopamina de inmediato. Imagínate la vida que podrías tener si no fueras adicto a todas esas cosas y enfocaras toda esa energía hacia la consecución de la vida de tus sueños y evites generar dopamina, por ejemplo, por comer chocolate, por ver videojuegos en redes sociales, por ponerte a ver pornografía cada día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la mejor dopamina que puedes producir es la que se genera gracias a la consecución de las metas que te llevan a tu súper objetivo y a la creación de la vida ideal que tanto anhelas. Imagínate por un momento que fueras capaz de hacer eso. Entonces te preguntarás, ¿por qué el sexo y la pornografía producen tanta adicción? Y la respuesta es porque intervienen los genes de la supervivencia, con lo cual el mayor estímulo de dopamina lo tenemos cuando tenemos relaciones sexuales o nos masturbamos, es decir, tu cuerpo te lo premia muchísimo. En otras palabras, la dopamina aumenta un 200% en tu cuerpo, o mejor dicho, en tu cerebro. Ese es el equivalente a si te administraran morfina, que es esa droga fuerte que se usa para calmar, por ejemplo, el dolor de los enfermos que tienen cáncer. Entonces, cada vez que interviene el sexo en tu vida, tienes un aumento del 200% de dopamina, lo que implica una alta posibilidad de volverse adicto a ese tipo de estímulos, porque tu propio cuerpo te lo está premiando cada vez que lo haces. Y también con las relaciones sexuales se hizo un experimento con ratones que se conoce como el efecto Coolidge. Y el efecto Coolidge decía que si tú ponías un ratón macho con una hembra, al principio tenía muchas relaciones y el macho segregaba mucha dopamina. Pero con el tiempo, el ratón, estando con la misma hembra, segregaba cada vez menos dopamina porque tenían menos orgasmos, sus relaciones sexuales eran más esporádicas y al final prácticamente no tenían relaciones. Pero cuando se introducía una segunda hembra, el macho volvía otra vez a tener los niveles altos de dopamina que tenía al principio con la primera hembra. Y cuando volvían a introducir una tercera hembra, pasaba exactamente lo mismo. Al final, llegaba un momento en que el macho tenía tantas hembras que quedaba exhausto y podía llegar a morir de tantas relaciones que tenía, porque la dopamina era insaciable. Entonces los científicos se dieron cuenta que con los seres humanos ocurre exactamente lo mismo. Y este mismo efecto es lo que produce cuando vemos pornografía, por ejemplo. Algo muy similar ocurre con el consumo de cocaína. Cuando una persona consume cocaína, la dopamina se incrementa en un 300% en el cuerpo, pero este efecto solo dura unos minutos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre consumir cocaína y consumir pornografía? La cocaína tiene un costo muy alto, entonces consumir cocaína es muy caro y el efecto es temporal. Pero con la pornografía, los niveles de dopamina pueden mantenerse todo el tiempo que quieras, ya que puedes estar pasando videos nuevos todo el tiempo. Y eso implica recibir estímulos siempre, lo que puede provocar insaciabilidad y mantener tus niveles de dopamina altísimos todo el tiempo, y esto produce los problemas que mencionamos anteriormente.
Si bien es cierto, esto tiene que ver con tu libertad personal y nuestra intención no es dar una lección de moral o de lo que debes o no hacer con tu vida, queremos contarte con hechos y sin juicios lo que podría llegar a producir en las personas la adicción a altos niveles de dopamina, producto del consumo de pornografía y otros estímulos que disparan en niveles muy altos este neurotransmisor. Además, cualquier adicción causa dependencia y por lo tanto no podemos ser libres si no tenemos autocontrol. Y si eso te domina a ti, entonces eso domina tu vida y te priva de muchísimas cosas que pueden darte satisfacciones muchísimo mayores. Recuerda que en nuestra sociedad estamos constantemente siendo impulsados a consumir más cosas que te alteran los niveles de dopamina. Por eso es muy común hoy ver a muchísima gente desmotivada, especialmente la gente joven. No tienen ganas de nada porque ya lo han vivido todo. Tienen los niveles de dopamina tan altos que han bajado tanto los receptores de dopamina en su cuerpo y su cerebro que ya nada les estimula con fuerza. Ahora está todo junto en internet. Se puede hacer una maratón de videos, por ejemplo, se puede jugar en línea, se pueden pasar horas viendo videos cortos y con contenido basura y cualquier estímulo está cubierto de manera inmediata. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que hoy en día estamos más expuestos a ser víctimas de la dopamina. Si tú eres víctima de la dopamina, entonces eso controla tu vida y significa que estamos mucho más expuestos al fracaso y no a progresar. Es decir, es 100% seguro que serás una persona que sobrevivirá en un trabajo que no le gusta, que hará cosas que no quiere hacer, que va a estar en la agenda de otras personas ganando un sueldo que no le convence. En lo que respecta a la adicción al sexo o a la masturbación, podemos asociar esto al experimento de los ratones que reflejaban la falta de motivación por mantenerse con una sola pareja, producto de la baja de los niveles de dopamina en el cuerpo. Esta también es una de las razones por las que las estadísticas relacionadas con el divorcio aumentan con el tiempo. Hoy podemos ver que muchas personas prefieren relaciones más libres, sin tanto compromiso e incluso con la posibilidad de tener varias parejas a la vez. Pero como te decimos, esa es tu libertad y no pretendemos juzgar esa decisión de las personas. Solo estamos hablando de las causas que pueden producir esa tendencia a tener este tipo de relaciones y también a dar a entender que la adicción a la dopamina es una realidad y eso es lo que nos puede conducir a una falta de autocontrol increíble. Recuerda esto, el secreto del éxito en la vida está en el autocontrol, en aprender a dominarse a uno mismo. Ahora ya sabes que esta falta de ganas, que esa adicción que tienes, no solamente al sexo, la pornografía, también a la comida basura, el azúcar y todas esas cosas es la que está frenando en gran medida tu éxito personal. Hay una cifra que es muy alarmante. En los colegios se estima que el 20% de los estudiantes de cada colegio tiene problemas graves de salud mental producto de la adicción que tienen al uso de todo el contenido que pueden encontrar en las redes sociales y en internet. ¿Y esto qué está produciendo? Cada vez más desmotivación y también están cada vez más perdidas. El secreto de la vida, de tu vida, está en aprender a retrasar la gratificación inmediata y darte premios conforme vayas consiguiendo objetivos en tu propósito de vida, en aquellos que quieres lograr en tu vida. Si tú eres capaz de entender esto bien y de hacerlo, te prometo que vas a tener una vida espectacular. No tienes que creerlo, tienes que comprobarlo. Este es un tema que trae controversia, pero cualquier persona que ha conseguido tener una gran vida ha aplicado el principio de retrasar la gratificación inmediata y de aprender a controlarse a uno mismo. El dominio mental ahora está muy de moda. Por ejemplo, el estoicismo ha ido tomando muchísima fuerza producto de esta necesidad que crece todos los días de poder encontrar la homeostasis y el equilibrio mental que necesitamos para llevar nuestra vida a un siguiente nivel. Esperamos haberte inspirado con el contenido del día de hoy. Tienes que tener claro que nuestro objetivo no es dictarte cuál va a ser tu comportamiento, sino más bien entregarte evidencia y también entregarte información de valor que te permita llevar tu vida al siguiente nivel. Ese es el gran objetivo de la academia. Y también queremos recordarte que puedes adquirir uno de nuestros libros que te va a dar la posibilidad de encontrar todas aquellas herramientas, todas aquellas claves que te van a ayudar también a encontrar esa vida que quieres. Y si quieres seguir aprendiendo más con la academia, te dejamos un par de videos más para que sigas aprendiendo con nosotros de manera diaria y que tengas esa dosis
para ir reflexionando cada vez sobre lo que quieres para tu vida. Y desde el sur del mundo te envío un mensaje de mucho amor, de mucha luz, de mucho poder. Soy Carlos Vázquez, miembro de la Academia Minkoff. Encuentra tu iluminación. Nos vemos pronto.